Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. La voz de George Lucas en Star Wars siempre ha tenido mucho peso, inclusive ahora que vendió su afamada franquicia a Disney, ya que no solo es el creador de esta fantástica franquicia, sino que también su enorme éxito transformó a toda la industria cinematográfica en áreas tan diversas como sonido, edición, efectos visuales y especiales. Sí, George Lucas ha sido un gran revolucionario en la industria del cine. Sin embargo, a muchos de nosotros aún nos podía quedar la espina clavada de lo que George Lucas tenía en mente en el dado caso de que él hubiera escrito y dirigido la tercera trilogía de Star Wars, claro, en el remoto caso de no haberla vendido a Disney. Y no me refiero a la inclusión de otro Jar Jar Binks en esta saga, pero aparentemente este creador tendría en su mente algo sumamente arriesgado para con ello integrar todo el contenido de Star Wars y su visión en una mega estructura en la última trilogía. Y todo esto se reveló en los últimos días gracias a un fragmento liberado de una declaración de George Lucas sobre de qué tratarían sus episodios 7, 8 y 9. Una declaración incluida en un libro de Inside Editions sobre la historia en sí del director James Cameron en el cine de ciencia ficción. Y curiosamente, en ese libro, George Lucas tiene una breve pero sustancial participación, ya que nos describe a profundidad cómo sería su visión acerca de sus episodios 7, 8 y 9. A lo cual, justo el creador de Star Wars en este libro declara lo siguiente: las siguientes 3 películas de Star Wars iban a meternos de lleno en un mundo microbiótico, pero existe este mundo de criaturas que operan en sí de forma diferente al nuestro. Yo los llamo los Whills, y los Whills son realmente quienes controlan el universo. Ellos en sí alimentan a la fuerza. Y aquí haré una pausa para explicar un poco esto antes de continuar con el resto de la declaración de Lucas, ya que seguro se preguntarán quiénes son esos Whills. Pues de hecho ya hemos oído un poco de ellos en diferentes contenidos, como en la serie de las Guerras de los Clones en el libro desde un cierto punto de vista, pero incluso también en la novela misma del episodio 7. Pero lo más interesante sobre todo esto es que George Lucas, cuando comenzó a escribir Star Wars en los años 70, tenía en su intención incluir el diario de los Whills como una especie de criaturas omnipresentes que narraban la historia de esa galaxia muy lejana. De hecho, un vistazo así a manera de tributo lo tenemos en el último capítulo del libro desde un cierto punto de vista. Y en la visión de Lucas, estos Whills estarían en sí tras bambalinas y serían quienes narrarían esos conflictos galácticos, aunque un poco tiempo después esta idea de narradores omnipresentes sería desechada por Lucas en la trilogía original. Sin embargo, como nos dice en su declaración, él quería para la tercera trilogía volver a incluir esta idea, con seres microbióticos llamados los Whills, que eran en sí quienes le dotaban el verdadero poder a la fuerza, explicando con ello de una forma mucho más compleja y arriesgada cómo funcionaba ese campo místico. Pero claro, esto ya lo hemos oído antes en el episodio 1, con muchos miles de fans que odiamos la idea de los microorganismos de la fuerza como lo eran en sí los midichlorians. Así que en esta parte, George Lucas complementa su declaración agregando lo que piensa sobre la intención de incluir a los Whills, a lo cual comienza diciendo lo siguiente: si yo me hubiera quedado en la compañía, lo habría podido concretar, y entonces así se habría sido hecho. Aunque, claro, muchos fans lo hubieran odiado tal cual lo hicieron con la amenaza fantasma y todo eso. Pero así al menos toda la historia de un inicio hasta el final hubiera sido contada. Es así como George Lucas nos confirma la visión que tenía para la tercera trilogía en caso de no haber vendido Lucasfilm. Y tal cual, el creador nos dice que al incluir este concepto de un microcosmos que lo controla todo en la fuerza, como también pasó en el episodio 1 con los midichlorians, esto podría haber encendido y molestado a los fans, pero esto en sí no parecería importarle a George Lucas con tal de contar su profunda visión sobre la saga, porque él en sí lo consideraba muy valioso. Y claro, todo esto levantó críticas de parte de muchas personas. Incluso también se dijo que Lucas pudo haber perdido el toque que tuvo en la trilogía original. Y sí, todo eso en parte es cierto, pero no es lo más importante, ya que lo verdaderamente importante es que esta declaración nos da un claro ejemplo de lo que quería hacer George Lucas. Y como lo mencioné en un principio, ya hemos tenido diversas señales en la saga de Star Wars de lo que George pretendía hacer. Y también al mismo tiempo esto nos dice por qué Disney rechazó varias de sus ideas cuando originalmente se le consultó a él y se juntó con J.J. Abrams y Kathleen Kennedy para hablar de sus bocetos e
ideas probables en torno a cómo debía de ser la tercera trilogía. Esto claro, un tiempo antes de que se comenzara a escribir el episodio 7. Pero lo que sí sabemos, aunado a este microcosmos de los Whills, es que George Lucas también quería contar una historia con unos personajes adolescentes como en sí los nuevos héroes, lo cual no era en sí del agrado de Disney por los riesgos y la similitud que había con la amenaza fantasma. Y de hecho también, gracias a los libros del arte de esta nueva trilogía, se sabe que Lucas pretendía tener a un Luke Skywalker ermitaño y que incluso también en conjunto con su experimentado ilustrador Doug Chiang había ya probado un diseño en forma de campana para la nueva trilogía justo antes de vender Lucasfilm, el cual en sí sería el templo de los primeros Jedi donde el maestro Luke Skywalker estaría recluido. Así que como podemos ver, algunas partes de las ideas de Lucas se rescataron, aunque también el creador pretendía hacer una aproximación mucho más profunda hacia los orígenes de la fuerza y con un contexto mucho más filosófico a través de los Whills. Pero justo aquí hay un punto clave donde Disney y J.J. Abrams sí se contrapusieron en torno a las ideas de Lucas, ya que no sé si lo recuerden, Masters, pero antes del lanzamiento del episodio 7, J.J. Abrams hizo la promesa a los fans de que en el despertar de la fuerza y en esta nueva trilogía no se mencionaría nada de una idea tan odiada en los fans como lo fueron en sí los midichlorians del episodio 1. Y de hecho esta historia y esa declaración de Abrams causó un gran revuelo en el pasado en varios sitios en inglés y en español, como por ejemplo lo fue en Slashfilm. Pero ¿se dan cuenta de lo que significan estas dos declaraciones de Abrams y Lucas? Los dos tenían una visión opuesta a lo que querían representar en la tercera trilogía en torno a la fuerza, ya que JJ, como Nodo dijo, jamás pensarían abordar microorganismos de la fuerza como lo eran en sí los midichlorians. Y también George Lucas con su declaración justo nos dice lo contrario. Él quería incluir un microcosmos de organismos llamados los Whills, los cuales controlaban y alimentaban la fuerza. Pero aquí se pone mucho más interesante la cosa, ya que sí, sabemos que no se le hizo mucho caso a Lucas y que incluso muchas de sus ideas se descartaron como originalmente las tenía conceptualizadas, pero debo decir que no todas, muchas también fueron rescatadas o transformadas, ya que en lugar de tener un microcosmos, justo la novela del episodio 7 que forma parte del nuevo canon, hace una referencia directa y la única hasta el momento en esta nueva trilogía en torno justamente a los Whills. Y esta viene escrita como un fragmento del diario de los Whills que había conceptualizado George Lucas en el pasado, el cual viene escrito como una especie de poema o profecía y tal cual dice lo siguiente: primero viene el día, luego viene la noche, después la oscuridad brilla a través de la luz. La diferencia, dicen, solo se hace bien por la resolución del gris a través de refinar la visión Jedi. Y esta profecía a muchos de nosotros nos ha volado la cabeza por mucho tiempo, ya que es una muestra concreta de esta nueva trilogía de que estos seres superiores llamados los Whills existen, como curiosamente también lo vimos en el pasado en la serie de Clone Wars. Pero este poema ha tenido muchas interpretaciones y se ha teorizado mucho, ya que se ha pensado que narra justo el conflicto de la fuerza entre la luz y la oscuridad, y que en sí la única manera de cambiar este conflicto para estar en balance era tener una visión gris o cambiando en sí esa visión que tenían los Jedi. Así que quizás algo de eso es lo que hemos estado viendo en el episodio 7 y en el 8, con esas ideas de balance y también con la decepción y ruptura que tuvo en su fe el maestro Luke Skywalker. Es más, durante mucho tiempo se pensó que por el logotipo en los libros que había en el templo de los primeros Jedi, algunos de estos textos bien podría ser justamente el diario de los Whills. Y bueno, ahora sabemos que estos libros están en poder de Rey, así que en un dado momento esa posibilidad podría estar aún abierta en el episodio 9, formando así parte de esa mega estructura que Lucas tenía pensada originalmente. Y no me cabe la menor duda, todo esto es sumamente interesante, y creo que en sí es una mezcla con ideas nuevas de la visión que tenía originalmente George Lucas, pero claro, abandonando completamente la idea de los microorganismos que mencionó en su entrevista. Sin embargo, también hemos visto varias señales de esto en la serie de Clone Wars, específicamente en todo ese arco de Mortis cuando el maestro Yoda, en su camino hacia aprender la inmortalidad, visitó a esas sacerdotisas de la fuerza que también son llamadas chamanes de los Whills. Y básicamente estas criaturas, explicadas por Dave Filoni, uno de los principales creativos en torno a esta historia, declaraba que había conciliado a esta entidad como una especie de ser antigua separada del tiempo para que nuestra
nuestra percepción mortal pudiera verla. Ella murió hace mucho tiempo y ella está consciente en la fuerza y tiene capacidad limitada para manifestarse. Así que básicamente, si unimos todo esto, nos damos cuenta de que mucha de la visión de Lucas y Filoni respecto a los Whills está justamente representada en estos seres de Clone Wars, ya que básicamente ellos son los que dan la clave para que todos los Jedi conocidos, como fueron los casos de Qui-Gon Jinn, Yoda, Obi-Wan, Anakin e incluso Luke Skywalker, pudieran acceder a la inmortalidad. Lo cual, desde un cierto punto de vista, es justo lo que nos declaró George Lucas en su entrevista en el libro de Inside Editions, del cual les hablé en un principio, Masters. Ya que después de todo, estos seres omniscientes llamados los Whills son los que han dado las claves importantes en la fuerza para que así los Jedi pudieran avanzar en su conocimiento, además de convertirse en seres inmortales y también con ello refinar su visión Jedi. Así que si juntamos esas tres cosas, nos damos cuenta que siempre ha habido una mega estructura detrás de Star Wars y que posiblemente la estemos viendo transcurrir ahora mismo, ya que sí, justamente los Jedi desde las precuelas fueron avanzando en su conocimiento, tuvieron que caer y ser arrasados por la oscuridad de los Sith, pero lograron ser inmortales. Sin embargo, mucha de su visión era obtusa, tal cual nos lo dijo Luke Skywalker en el episodio 8. Así que como nos lo dice la profecía del diario de los Whills, la solución a esto está justamente en refinar su visión Jedi, lo cual creo que si englobamos todo lo que ha sucedido en los 8 episodios de la saga, me parece que es justo lo que ha pasado hasta la ruptura de la fe que tuvo el maestro Luke Skywalker, y quizás esto sea después del todo con el fin de refinar su visión y que surja así una nueva orden Jedi con Rey, lo cual me hace mucho sentido porque J.J. Abrams también ha dicho que el episodio 9 será una película que buscará ligar a todas las trilogías de Star Wars en una sola película, pero por sobre todas las cosas porque en sí parece que hay un plan con esos Whills como unos seres omnipresentes que siempre han estado detrás moviendo los hilos de esa galaxia muy lejana. Al menos con todas esas señales es lo que parece, aunque la respuesta final la tendremos una vez liberado el episodio 9. Pero si quieres conocer más sobre el fracaso y el cambio que vivió la Orden Jedi y por qué en sí ellos no pudieron detener la ejecución de la Orden 66 en el fin de las guerras de los clones, algo que a su vez también está muy relacionado a la serie de cómics de Darth Vader de este nuevo canon, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales, al igual que otros videos sobre los cómics de Darth Vader que seguramente serán de tu interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.